Hola a todos, me da mucho gusto saludarlos, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy les traigo una nueva entrevista aquí para Podcast Agricultura y también para mi canal de YouTube Somos Agricultura. En esta ocasión tengo el honor de que me acompañe Araceli Olvera. Antes que nada, Araceli, buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Hola, ¿qué tal, Olmo? Muy bien, gracias a Dios. Hoy el día está muy rico, soleadito, entonces, muy a gusto. ¿Dónde te Gracias. encuentras tú? Estamos en Jicotepec de Juárez, Puebla. Pertenece a la Sierra Norte del estado de Puebla. Y bueno, aquí tenemos un bosque todavía mesófilo de montaña. Así es que los días nublados están a la orden del día en esta época. Vaya, pues en total contacto con la naturaleza, entonces, Araceli, quién Sí. fuera tú para estar nosotros por allá en esa región tan hermosa de nuestro país? Pero bueno, vamos a comenzar con esta entrevista que ya le llevo a los escuchas prometiendo, por cuestiones ajenas a nosotros no habíamos podido grabar, pero aquí está esta entrevista contigo. Pero Ok. para comenzar, primero me gustaría saber quién eres tú y cuál es tu historia para que podamos poner en contexto a la audiencia. Muy bien, con mucho gusto. Pues mi nombre es Araceli Olvera Meléndez y soy originaria de la comunidad La Loma de la Colmena. Es una comunidad que pertenece al municipio de Tlacuilotepec, igual en el estado de Puebla, aquí en la Sierra Norte. Y bueno, pues ahí tuve la oportunidad de estudiar la primaria, que era la posibilidad que había en ese momento, y ya posteriormente para estudiar la secundaria y bachillerato, ya tuve que emigrar hacia Jicotepec de Juárez. Ahí hago mis estudios de bachillerato y después aplico para entrar a la Universidad Autónoma Chapingo y gracias a Dios tuve esa posibilidad y bueno, pues de ahí egresé en el año 2000 como ingeniera agrónoma especialista en fitotecnia. Excelente, un saludo a todos los colegas fitotecnistas que nos escuchan. Claro Oye, que tú sí. tienes una empresa que se llama Ujú. Floratepec, entiendo que la tienes en conjunto con tu esposo. Sí. ¿Cómo nació esta empresa? ¿Qué fue lo que a ustedes dos les inspiró a iniciar, en este caso, pues un vivero en Xicotepec, Puebla? Sí, fíjate que estamos dentro de una región donde se cultivan muchísimas plantas ornamentales en sus diferentes sectores, digamos, ¿no? Están en la región, se cultiva mucho los follajes, las plantas estas que se utilizan para la florería. También se cultivan muchas plantas en maceta y también la arboricultura, digamos, muchos árboles, ¿no? Entonces, cuando nosotros egresamos de la universidad, pues el café estaba pasando por una de las tantas crisis que de repente les pegan y vimos en la floricultura una alternativa económica y bueno, pues también podíamos ahí incursionar y poder hacer nuestros pininos, ¿verdad? Entonces lo vimos como una alternativa económica para, adjunta al cultivo del café. En este sentido, ustedes como recién egresados, ¿en qué momento deciden buscar una alternativa? O sea, ¿ya lo traían ustedes desde la carrera o por qué no salir y pensar, bueno, ¿dónde voy a trabajar? ¿No? En qué empresa voy a buscar trabajo? Sino que inmediatamente salir y pensar, ¿qué hago yo? Claro, fíjate que desde Chapingo, por ejemplo, Jesús, fue mi compañero de grupo, mi compañero de carrera y ahora mi compañero de vida. Él, fíjate que tuvo la inquietud del cultivo de la Nochebuena y yo Ajá, tenía desde la universidad la inquietud por el cultivo de las orquídeas. Entonces, fueron nuestros puntos de atracción, digamos, ¿no? ok. Eh, entonces, él toma la optativa del cultivo de Nochebuena y al final creo que fueron como las bases para poder tomar una decisión sobre qué plantas cultivar, porque yo soñaba con tener un invernadero lleno de orquídeas. Yo creo que muchos fitotecnistas nos identificamos con eso. Sí, gracias a Dios lo logramos, pero sí logramos de nuestro caminar, digamos, comenzamos comprando y vendiendo. Esa fue como que el principio. Estamos Ajá. muy cerca del Tenango de las Flores. Ahí hay un mercado, Isabel Díaz Castilla se llama, es un mercado regional. Entonces comenzamos a comercializar, a comprar y vender, ¿no? Ese fue como nuestro punto de partida. Pusimos un puesto muy básico a orilla de carretera
impulsados por amigos que nos decían, pues por algún lugar tienen que comenzar, ¿no? Por algún punto. Sí, Entonces pusimos ese puesto de plantas y comprábamos y vendíamos en el mercado de flores y plantas. Allá nos surtíamos y en otros viveritos adjuntos o viveros adjuntos. Em, Al paso del tiempo pudimos cumplimos ese sueño de poder tener un invernadero lleno de orquídeas, pero resulta que nos dimos cuenta que las orquídeas no son el punto de equilibrio lo alcanzas más o menos como a los 10 años, o sea, cuando tú haces tu inversión. vaya. O sea, es muy lejos, muy larga la Sí, espera, ¿no? Entonces, cuando se nos presenta esa situación, el invernadero lleno de orquídeas, pues teníamos que buscar la manera ahora de cómo íbamos a solventar económicamente hablando, pues ese periodo de espera, ¿no? Entre que las plantas florecen, entre que se comercializan. Y, y fue ahí donde dijimos, pues la Nochebuena, ¿no? Siempre he puesto en equivalencia, digamos, en una panadería, pues siempre están los pasteles y están los bolillos, ¿no? sí. Entonces, los bolillos, pues tenía que ser una planta de ciclo corto y ahí vimos la oportunidad con la Nochebuena. Por esa razón fue que la elegimos, ¿no? Oye, y en temas de formación de negocios, Sí. ¿cómo fueron ustedes trabajando esas cuestiones? Porque me imagino que en cuestiones técnicas, pues ustedes ya egresando sabían lo que tenían que hacer o cómo hacerlo, digo, con sus detallitos que seguramente todos tenemos, pero en Sí, cuestiones de negocio, ¿cómo fueron apoyándose para ir mejorando, en este caso, obviamente, pues su agronegocio? claro. Pues mira, hay muchas diosidencias, ¿no? Yo creo que, mira, se juntó algo muy, muy interesante. Nosotros jamás pensamos en que cuando saliéramos de Chapingo buscaríamos un empleo. Creo que ese fue el punto de partida. Ok, Nunca nos visualizamos, es más, aún así, yo fui becaria de FIRA y me fui como becaria a Tehuacán. ajá, Y digamos que, y ahí me quedo a trabajar con una parafinanciera, trabajé 6 meses, pero son de esas cosas que yo creo que la vida te va poniendo donde debes estar, porque me regreso a Jicotepec, eso ya fue por temas sentimentales, porque aquí se había quedado, aquí se quedó Jesús, los dos somos originarios de acá, entonces ok, yo me regreso y siempre teníamos la inquietud o el ímpetu de hacer algo. Entonces, em, por ejemplo, yo recuerdo que sí estaba en la empresa, pero me urgía que terminara el horario de trabajo, que era a las 6 de la tarde, para que yo pudiera ir. Y en ese momento teníamos la comercialización del café, por ejemplo, ajá, de café tostado y molido, que fue como el valor agregado que dimos ya a nuestra actividad económica familiar. Em, entonces yo dije, bueno, si yo estoy rogando a Dios que se lleguen las 6 de la tarde para irme a tostar el café, envasar el café, entonces dije yo, ¿qué hago en el trabajo? Entonces sí, decidí renunciar al trabajo y entonces nos enfocamos a la venta de café en ese momento. ¿Cómo brincamos a las ornamentales? Pues porque por ahí platicando con un amigo, empresario en el tema de la herbolaria, pues él nos dice, ¿qué piensas hacer de tu vida? En alguna plática que tuvimos, ¿qué piensas hacer de tu vida? Y pues ya sabe, nosotros diciéndole, fíjese que yo quiero un invernadero lleno de orquídeas. Y ya fue él que nos dice, él muy conectado con la realidad y nos dicen, quítense de cosas y consígase 4 palos y un hilo y pónganse a vender plantas. Y ya sabes, nosotros como ingenieros decíamos, no, porque nosotros salimos con un estatus, ¿verdad? Que claro, decimos que ya soy ingeniera. El ingeniero busca asegurar un empleo, tener un empleo eh, remunerado, ¿no? Tener ciertas condiciones. Y eso para nosotros pues fue un choque. Cuando nos dijo, la clave fue, ¿cuánto necesitan? Yo se los presto. Y ahí fue como decirnos, no tengo opción, ¿no? ya no hay más No tengo, pretextos. exactamente, o sea,
qué le podías decir, ¿no? Entonces dije, va, acepto el reto, sí está muy bien. Y ya fue que nos presta el dinero y pues nos lanzamos y lo hicimos así, literal, yendo a comprar las plantas a un mercado, al mercado regional que te mencioné. Ajá, Y bueno, nosotros qué hacíamos, desde ahí comenzamos como a darle el valor agregado. ¿En qué sentido? En cosas muy, muy sencillas, que si venían sin maceta, les poníamos la maceta, ¿no? Por ejemplo, que si venían sucias, las limpiábamos, o sea, de la bolsa, por ejemplo, las limpiábamos, ¿no? Todo etiquetadito, todo, buscábamos que fuera lindo el espacio. ajá. Y yo creo que cuando es tu lugar, no paras, o sea, yo difícilmente, no recuerdo haber estado sentada esperando a que llegara el cliente. En todo momento yo estaba limpiando, acomodando, lustrando, que si esta planta más atrás, que luce más enfrente, en fin, mm, la mente siempre está creando nuevas opciones, ¿no? Ok. No sé si esto abone, pero bueno, fue nuestro principio y pues así lo experimentamos. No, claro que sí, es interesante conocer cómo empezaron, ¿no? Porque ahora quiero que me cuentes actualmente Sí. cuál es el tipo de clientes que suelen buscar sus plantas ornamentales y cuáles son las expectativas que tienen, porque a lo que ya hemos platicado tú y yo antes de esta grabación, pues ustedes ya no venden directamente a consumidor final. Digo, lo pueden hacer, pero no es su cliente objetivo. Entonces, cuéntanos en qué andan actualmente. Sí, actualmente la actividad que estamos haciendo es un cultivo de plantas ornamentales mm, bajo, hacia clientes mayoristas, digamos, bajo programas de producción, ¿no? Esos son nuestros clientes, son los clientes que nos buscan. Realmente tampoco fue circunstancial el que nos comenzaran a buscar. Eh, entonces, pues ya hacemos programas de entrega en diferentes tipos de plantas. Por ejemplo, cultivamos actualmente cactus, a pesar Ajá, de que estamos en una región muy húmeda, pues hay un cultivo, hay una fuerte producción de plantas ornamentales en cuanto a las cactáceas, ¿no? ajá, Son formatos pequeños, no son, digamos, formatos de colección. Entonces, cultivamos cactáceas, cultivamos como en esas dos vertientes, entre plantas ornamentales muy tolerantes a la sequía, por ejemplo, que los cactus son unas de ellas, las suculentas también, y hay otro sector de plantas que son para interior, que son plantas de hoja ancha, por ejemplo. Y entonces, son como los formatos que actualmente tenemos. Migramos de plantas de flor, que eso es lo que la mayoría de la gente busca, plantas de flor, ajá. migramos de eso hacia las plantas de follajes, ¿no? Ok. Este, entonces, digamos, actualmente ese es nuestro formato de comercialización. No tenemos venta como al público, si hay personas que vengan y dicen, quiero una plantita, voy a hacer unos 15 años, por ejemplo, nos da mucha pena, no es posible que los podamos atender, ¿no? Solamente es así bajo programas ya establecidos previamente. Bueno, y coméntame el Inter, o sea, cómo pasan de empezar un negocio yendo a comprar a un mercado local plantas con flores, vender a clientes individuales, a de repente ya vender para una empresa grande mediante un programa de producción ya establecido. O sea, ¿qué ocurre en ese Inter? Pues en ese inter, muchísimo aprendizaje, mucho aprendizaje. Eh, nosotros fuimos durante casi 10 años, fuimos distribuidores de material vegetativo. Eh, pues nos conoció una persona, ¿no? Que me decía, ¿cómo es que eres ingeniera agrónoma y tienes tu puesto de plantas? ¿Y qué más haces? Y yo decía, pues nada más, o sea, yo cuido mi puesto. Ajá, Y me decía, no, pues no me cuadra, no me cuadra. Y entonces esa persona que venía a vender material vegetativo, representando a una empresa fuerte en el gremio, me dice, ¿sabes qué? Te voy a invitar
a que seas nuestra distribuidora de material vegetativo en esta región. Y yo dije, pues va, porque también para esto, pues hay teníamos muchas inquietudes. Siempre quería yo conocer como el mercado de Madreselva, por ejemplo, el mercado de San Luis, que son referentes de comercialización de plantas ornamentales en el país, en la Ciudad de México, el mercado de Cuemanco. Entonces, un buen día resulta que esta empresa que se llama Flora Plant, pues en conjunto con otras empresas hacen un evento que le llaman Vivero Abierto. Ajá, Y y para esto, después de que ya fuimos sus representantes, antes de ser sus representantes, decidimos ir al vivero abierto y convocamos a aquellas personas a las que nosotros les comprábamos planta, que se volvieron como nuestros amigos, y realmente no les comprábamos grandes cantidades, eran cantidades pues muy simbólicas, pudiéramos llamarle, ajá. pero nos hicimos amigos de ellos. Entonces, cuando nos invitan al vivero abierto, hicimos la convocatoria y gracias a Dios mucha gente se sumó y dijo, sí, quiero ir a conocer. Entonces organizamos los autobuses para llevar a la gente de la localidad y ya nos vamos al evento, ¿no? En esa ocasión organizamos uno, ya posteriormente pues ya organizamos más. Y ahí fue cuando se detona o se hace como ese convenio de comercialización, en donde nosotros nos volvimos sus representantes, sus distribuidores, y fue el formato de comercialización de plantas de material vegetativo, también se hace bajo programa. Fíjate qué interesante hasta ahora que lo estoy analizando, Ok, porque eso se hace bajo catálogos. Vamos con los catálogos con el viverista y, por ejemplo, la venta del esqueje de la Nochebuena, pues se vende por variedades, múltiplos, dependiendo del tipo de charola que se utilice para enraizar. Y bueno, es ese seguimiento en donde se levanta el pedido. Yo siempre decía, como vender, es una venta literal por catálogo, como se hace con los toppers o se hace con algunos otros productos, ¿no? Y ya, ah, y bueno, fuimos sus distribuidores como por 10 años aproximadamente. Y, y- y ahí fue que comenzamos también a reforzar qué tipo de planta era la que se comercializaba, qué era lo que más demandaba el mercado, qué era lo que sí aceptaba, al productor le gustaba, pero no necesariamente es lo que al cliente ya. le va a comprar, ¿no? También. Entonces, eso nos reforzó mucho, ¿no? Entonces, el poder realizar el cultivo de la Nochebuena, por ejemplo, a la par, junto con la distribución de plantas de material vegetativo, comenzamos a cultivar la Nochebuena. Y fue muy buena esa etapa, pero llevamos 3 años en los que dejamos de cultivar Nochebuena, cultivamos, mm, llegamos a cultivar más o menos, fuimos así como que este año cultivamos 3,000, el siguiente Ajá, cultivamos 10,000, ¿no? O sea, nos afanábamos, ¿no? sí. Después decíamos, bueno, vamos a gestionar un proyecto ante el gobierno. Entonces nos ayudaron este, al siguiente año decíamos, bueno, esto estuvo padre. Fuimos financiados por FONAES también, que en el periodo de Felipe Calderón existía Ajá, esta institución y fuimos beneficiados, nos ayudó mucho. Después, el siguiente año dijimos, vamos a buscar ahora con otra institución que fue FIRCO. Nos ayudó a construir 3,000 metros de invernadero. Fue muy interesante porque ahí era uno a uno, ¿no? La inversión. O sea, tú ponías un peso y FIRCO te apoyaba con otro peso, ¿no? Entonces, eso nos llevó a esforzarnos muchísimo porque decíamos, si quieres el peso que te da la institución, tienes que poner el otro peso. Decíamos, bueno, pues ahí vamos, estirones, estirones, ¿no? Entonces, creo que nos fue llevando poco a poco hacia una, hacia un camino, yo creo que debíamos de recorrer. Yo a eso le llamo yo diosidencias. Sí, entonces creo que ese es todo ese caminar de estar como receptivo a las oportunidades que se vayan presentando y no desistir, ¿no? De lo del ímpetu que uno sienta en ese momento para poder realizar las cosas. Este, entonces creo que a grandes rasgos eso ha sido nuestro caminar en
para poder afianzarnos más en el tema de la floricultura y poder llegar a esos clientes. Ahora la empresa para la que trabajamos, pues es una empresa hermana de Floraplant, que es Ajá, una empresa que se llama Floramundo, es uno de los clientes que gracias a Dios tenemos. Y, y ellos, digamos que vieron en nosotros, bueno, habría que preguntarles, ¿verdad? Pero nosotros hemos cuidado muchísimo nuestra capacidad de respuesta, ¿no? Este, que si no se puede, nos dicen, a ver, ¿podrás hacer esto? Y nosotros, pero por supuesto que se puede, ¿no? O sea, por supuesto. sí, Mm, Recuerdo que la primera planta que nos pidieron fueron Boxus arrayán, no sé si lo ubiquen, pero bueno, por ahí le googlean, se utiliza muchísimo para hacer la jardinería, son plantas de uso rudo. ajá, Y recuerdo que para poder llenar el primer camión, pues nos pidieron 5,000 plantas para que nosotros, son plantas muy pequeñitas, tienen un peso aproximado de como de 1,5 kilos más o menos, ajá. o posiblemente un kilo, kilo y medio cada planta, ¿no? Entonces recuerdo que nos hacen ese primer pedido y pues yo decía, Santísimo Dios, ¿y ahora cómo los vamos a acomodar? ¿Cómo lo vamos ahí tuvimos que aprender el tema de la logística, por ejemplo, ¿no? Eh, Recuerdo que contratamos el camión y pues al camión nunca le dijimos, a mí me dicen, cuando tú contratas un flete, tú lo pagas y el flete va y regresa. Yo dije, ah, pues a todo dar. Entonces dije, mi mente rápido trabajó y dice, entonces mando los arrayanes y de regreso me traigo los esquejes, ¿no? El material vegetativo. Ok, Bueno, cuando estábamos cargando el camión, me habla el dueño del transporte y me dice, oye, dice, ¿cómo que de regreso vas a traer esquejes? Me dice el chofer que vas a traer esquejes. Le dije, sí, vamos a traer esquejes. Y me dice, pues no, eso está muy mal. A mí fue como un balde de agua fría. Yo dije, ¿en qué la regué? Y le dije, caramba, me da mucha pena, pero explícame qué fue lo que pasó. Pues no, dice, porque el flete que me estás contratando solamente es de ida, pero no es de regreso. Se hace cuenta que se me obscureció, de por sí nuestros días nublados, ¿verdad? Ahí se me obscurece y yo dije, oiga, es que me da mucha pena, pero yo ya programé que de regreso se van a traer las cajas de los esquejes. Dice, pues no, porque yo ya tengo programado otro viaje. De ahí se va a ir a otro lado el camión. Dios mío. Y lo vuelvo te lo platico y lo vuelvo a vivir, ¿no? sí. O sea, y ya de ahí le dije, mire, ahí es donde comienzas como a sacar tus dotes de, de, de convencimiento de donde te salgan, o sea, a como puedas, ¿no? En ese momento le dije, ya le expliqué la situación, me disculpé con él, me da mucha pena, yo no sabía que esto sería así, así es que, pues, me disculpo con usted, pero le pido que por favor pueda hacer una excepción y reajustar su compromiso que ya tiene para que, porque esto ya lo tengo programado. Y así como que, ay, o sea, ya me cambiaste todo, bueno, está bien. Ok. Entonces, ese tipo de cosas, pues las tienes que ir sorteando en el Inter, o sea, no hay más opciones, ¿no? Tenemos que sacar ni siquiera cosas que nos enseñaron en la escuela. Yo creo que ya son formativas que traemos desde casa, que aquellos valores que nos fueron enseñando, que el trabajo que nos enseñaron nuestros padres, pues ahora es cuando lo tenemos que poner a la práctica, ¿no? Y así, pues como Oye, esas Araceli, muchísimas. y en este Sí, sentido de logística, que ya mencionaste, y sí, también quiero agregar de calidad. sí, Sea, si un cliente les hace un pedido, pues ya me imagino que son pedidos, pues como dices, ¿no? A lo mejor de algunos miles de plantas. ¿Cómo gestionan calidad y logística para, pues que actualmente ustedes entreguen en tiempo, garanticen que las plantas llegan bien? O sea, ¿qué hacen actualmente para que esto funcione? Digo, seguramente
seguramente me podrías contar una y mil experiencias como la que me acabas de comentar, que dices tú, bueno, es que uno no estudia en la universidad fletes y se llega a equivocar, pues totalmente de acuerdo, ¿no? Pero Sí. actualmente, ¿cómo lo hacen? Fíjate que gracias a Dios, al paso del tiempo, se ha ido desarrollando, pues yo le llamo una cadena de valor, ¿no? Entonces, donde ya somos un equipo bastante grande y, o sea, no necesariamente que tengamos a nuestro cargo, ¿no? Que, por ejemplo, tenemos ya dentro de esta cadena de valor ya hay otros productores también, ¿no? Esos otros productores pues tienen sus viveros y ya tenemos como esos convenios de entrega también en donde ellos una parte importante que nosotros hemos hecho y creo que ahí es donde hemos abonado mucho es en la estandarización de los productos. Ok, Específicamente, por ejemplo, con el cactus, te lo pongo de ejemplo, en la región se cultiva mucho en latas, en estas latas de refresco, de sodas o de cervezas, de lo que sea, cualquier lata. Las dividen por mitad y ahí les siembran los cactus. Esto yo creo que hasta las empresas deberían de voltear a verlos, estoy segura, porque evitan que todo ese material se vaya como a la basura ya ahora ya se recicla, ¿no? Pero hace sí, muchos años pues, no se reciclaba, entonces se utilizan. Pero por supuesto, pues está el productor que las hizo, que las hizo en lata, otro productor que las hizo en bolsitas, porque aparte hablamos de pequeños productores. ok, Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Pues nos fijamos en la planta en sí, por sí misma, ¿no? En la variedad, la especie. Vamos, y por supuesto a nosotros el cliente pues no nos los pide en las latitas. Nosotros tenemos que estandarizarlos ya en un formato con macetas. así es. Vamos vamos con esos productores, nos entregan la planta, cuidamos la calidad de la planta como nos la pide el cliente. Aquí los estándares los pone el cliente. Ellos dicen qué altura, qué especies, qué diámetros, en qué tipo de maceta, algunas veces hasta el tipo de sustrato también nos hace la Ok, observación, ¿verdad? El cliente es el que pone los parámetros. Y ahora nosotros, en función del material vegetativo que hay, pues ya nosotros lo estandarizamos aquí en el invernadero. Muchas veces nos hemos enfrentado también al desabasto. Por ejemplo, cuando fue la pandemia, había muchísima venta de plantas, gracias a Dios hubo mucha demanda. Me parece que la pandemia nos obligó a estar en casa y eso nos obligó a ponerle atención a nuestras casas, a nuestros jardines, nuestros sí, espacios. Y gracias a Dios hubo muchísima demanda. Llegaba el cliente, llegamos con los viveros que ya tenemos convenios y nos decían, híjole, me da tanta pena, pero la planta que le puedo vender es esta, porque esta otra es para otro cliente que ya tengo. Entonces, no podíamos atender los compromisos que ya teníamos establecidos. Lo que hicimos por eso fue que ahora nosotros comenzamos a cultivar. ah, ok, ajá, Pero fíjate que es tan noble esta actividad que no hemos dejado de comprarles con los que ya teníamos convenio, ¿no? Entonces, seguimos comprándoles y además cultivando aquellas que por alguna razón no nos alcanzaron en ese momento a proveer y bueno, pues ahora las tuvimos que cultivar nosotros y con eso fortalecemos nuestra capacidad de respuesta, le damos la certeza a nuestros clientes de que van a tener su material en tiempo y en forma. entonces entiendo que ustedes producen una parte de lo que ustedes Sí, comercializan, pero otra parte recurren a sí. otros agricultores de la zona y que es con lo que consolidan, digamos, pedidos grandes, ¿no? Sí, con eso es que podemos consolidarlos. Y bueno, dentro de esta cadena de valor que te hablaba, pues entonces están aquellos proveedores, pequeños proveedores que nos entregan algunas plantas. Está también la persona encargada de logística, también ahí se las paso al costo. Nosotros tuvimos la oportunidad de poder tener nuestro transporte propio, bueno, nuestro transporte, pero resulta que también en ese campo ahora sí que zapatero a tus zapatos, ¿verdad? Ajá, La verdad es que la sufrimos muchísimo cuando nosotros teníamos nuestras unidades, porque
pues el tema del chofer que no llegó, que llegó cansado en X condiciones, que ahora hay que buscar otro chofer de rápido, en fin, o que de Ya, repente ya se descomponía la unidad o llegamos a tener percances con las unidades en el trayecto, en el camino. Y, y bueno, también que te despierten a las 4 o 5 de la mañana porque la unidad este, chocó contra una patrulla en la Ciudad de México, te vaya, aseguro, te aseguro que no es una experiencia linda. qué mal despertar. Entonces, renunciamos a tener nuestro propio transporte, digo, se las comparto porque yo sé que cuando estamos emprendiendo un negocio, deseamos tener todo, ¿no? Y a veces decimos, si yo tuviera mi propia camioneta, si yo tuviera mi propio transporte, em, creemos que nos va a ir mejor y no siempre nos va mejor, ¿no? Entonces, ahora, al paso de los años, ¿qué hicimos? Pues contratar un transporte externo y ya esa persona a eso se dedica, trae bien sus unidades, las trae limpias, a la hora que le solicitemos estar, está ahí para poder hacer la carga. Entonces, también tiene, pues dijimos, zapatero a tus zapatos. Creo que de esa Oye, manera lo y qué resolvimos. otros desafíos han enfrentado ustedes con su agronegocio al trabajar directamente con comercializadores? Digo, qué bueno que nos estás comentando todo esto, ¿no? Al final de cuentas es muy ilustrador, ¿no? El de repente, cuando uno va comenzando un agronegocio, piensa que las puede con todas, pero pues también hay que saber a qué entrarle y a qué no. Pero ¿qué otros desafíos han tenido y cómo los han superado? Bueno, fíjate que otro gran desafío ha sido el tema administrativo, ¿no? Por ejemplo, mi esposo, él es el numérico, Ok, a él le encanta esa parte administrativa. Este, pues de entrada, desde trabajar sin dinero, desde trabajar sin un recurso económico ahí, ¿no? Bueno, estuvo disponible en su momento, pues porque ya les platiqué nuestro inicio, ajá, pero ahora tenemos que hacer que ese dinero que invertiste ahora te retorne, ¿verdad? sí, Y en el lapso se pueden perder esos recursos en desperdicios, ¿verdad? En que de repente eh, vamos a pensar, es muy fácil que de repente sea, pues va a ser calor, hoy no, digo, va a estar nublado, hoy no regamos, ¿no? Y resulta que la planta llevaba, resulta que el del turno de ayer también pensó que no regaba. ok. Entonces, cuando te vas a dar cuenta que nada más tu lote se comienza como a amarillar, como a mostrar alguna deficiencia y dices, ah, caray. Y resulta que pues se resecó y cuando volviste a regar, pues ahora ya había raíces lastimadas, ahora tienes pudrición, tienes algún tema así. Como ese tipo de cosas que decimos, eh, pues ya te costó a lo mejor, no sé, 10,000 pesos poner ese lote de plantas y al ratito resulta que alguien nada más por no regar, pues ya se fue. Y dices, ah, pues no importa, pues tiramos esa planta, rescatamos el sustrato y volvemos a sembrar, ¿no? En fin, o sea, ese tipo de decisiones resulta que son como esas pérdidas hormiga que van a impedir que esos 10,000 que invertiste, pues que no vuelvas a tener esos 10,000 pesos. Puede ser que tengas 8,000, 6,000, y ahí es donde comienza el quebradero de cabeza, ¿no? ¿Cómo hacerle para que no sean 10,000, sino 12,000, 15,000 pesos, ¿no? Venga, que se venga, que te venga rindiendo frutos. Entonces, por un lado eso, la parte administrativa. Por otro lado, la situación contable también. Yo creo que estamos en un gremio bastante noble en el que estamos exentos de algunos impuestos. Digo, no es lo mismo, ¿no? Que tener a lo mejor una sociedad anónima, por ejemplo, o algún otro tipo de sociedades. Nosotros somos una sociedad de producción rural. Y, y aún así, por ejemplo, hemos cuidado mucho llevar Ok, nuestra contabilidad mm, al pie del cañón. O sea, que nos dicen que presentar las declaraciones mensuales, pues presentar declaraciones mensuales. ya. Eso nos ha valido muchísimo, fíjate, para eso nos ha permitido estar listos con nuestra documentación para cuando tuvimos en su momento
el apoyo de estas instituciones que te mencioné. De hecho, nosotros fuimos en 2000, me parece que, bueno, en 2008 fuimos eh, beneficiados con el programa de FONAES, pero bajo el esquema que FONAES trabajaba o apoyaba, es que el productor adquiría una deuda con sí mismo. O sea, tenías que abrir una cuenta Ok. y año con año tenías que pagar ese recurso, ese dinero. Año con año lo tenías que ir pagando, pero no se lo regresabas al gobierno, sino que te lo te obligaba a ahorrar. Y cuando Ah, a los 5 años que terminabas de ahorrar, o sea, ya dices, ah, pues ya pagué ya todo, en ese momento el gobierno te regresaba todo ese dinero, o sea, ese órale. dinero era tuyo, ¿no? Sí. Sí, pero Ajá, tenías que cumplir con la obligación de pagarlo de cierta manera. Se sí, quedaba ahorrado, o sea, no lo podías disponer porque el gobierno quería que comprobar que realmente estaba siendo rentable tu negocio, ¿no? exactamente, exactamente. Entonces, cuando a nosotros nos distinguieron a nivel nacional como una empresa porque pagamos, logramos hacer todo ese ejercicio, entonces nos distinguieron como una empresa, pues, con el valor del cumplimiento y de hacer las cosas como lo estimaba el programa, ¿no? Pero creo que el llevar una contabilidad lo mejor posible, creo que eso este, es algo que nos beneficia beneficia a cualquier empresa porque estás ordenada y estás lista, ¿no? En cualquier momento que surja la oportunidad. Excelente. Oye, Creo que Araceli. ese ha sido otro reto, ¿no? Ujú. Perfecto, perfecto. Como que te empecé a perder ahorita al final, por eso hablé, pero ya te escuché bien. ¿Me escuchas tú? Gracias. Ah, y aquí dijo algo del internet. A ver ahí, Ah, perfecto. ahí ya me Oye, escuchas. sí, te escucho. ¿Tú me escuchas? Sí, gracias, sí, Ah, perfecto. Oye, Araceli, para ir finalizando esta entrevista, ¿qué planes tienen tu sí. esposo y tú para su empresa Flora Tepec y cómo esperan que su negocio evolucione en los próximos años? Pues mira, de antemano, nuestra expectativa, pues definitivamente, pues sí es mantenernos en el mercado, porque ahora sí que muchas veces dicen, lo difícil no es llegar, sino mantenerse, ¿verdad? Sí, Este, creo que es algo que también nosotros pues tenemos ahí, seguir cumpliendo todas las expectativas de nuestros clientes y todavía más allá de esto, pues seguir identificando aquellas plantas que en nuestra región se cultivan y que por alguna razón pues no se le ha dado como ese valor agregado y no se han posicionado en el mercado. Entonces creo que abrir esos nuevos mercados, pues creo que es fundamental. Y fíjate que también otro de los puntos uno de los productos que no mencioné y que también es un área muy interesante es el cultivo del bambú. El bambú aquí en esta región se da muchísimo ajá. y últimamente lo están buscando mucho, se ha vuelto una alternativa económica o como insumo para los como tutores, ¿no? Por ejemplo, se usa en la vid, se usa en las mismas ornamentales, se usa en los jitomates también. Entonces, también ese es otro producto con el que hemos estado innovando y hemos estado atendiendo un mercado también específico con las varas de los tutores usándolos como bambú. Creo que estamos ante un cambio climático que nos obliga a repensar nuestra forma de vivir, de actuar. Y bueno, la aportación que nosotros hacemos pues es seguir identificando aquellas plantas que se adapten a este cambio climático, ¿no? Que no sean plantas tan sensibles y que nos permita mantenernos ahí en el mercado y por supuesto, pues a, abonando a otros cultivos, como en este caso, pues el cultivo de la soja.
hortalizas con los tutores de bambú, ¿no? Excelente. Oye, Araceli, pues quiero agradecerte por el tiempo otorgado para esta entrevista y por la disposición para realizarla. Es muy interesante conocer tu historia y sobre lo que están haciendo en tu empresa Floratepec. Quiero preguntarte si tienes algún comentario final que te gustaría compartir con la audiencia. Fíjate que hay por ahí una poesía muy, muy bonita de Belmonte que se llama Sembrando, por ahí la pueden buscar, ¿no? Y una de las frases que ahí menciona es sembrando, hay que vivir sembrando. Y nosotros, de alguna manera, pues ahora sí que estamos muy agradecidos, nos sentimos muy, muy orgullosos de haber decidido dedicarnos a la agronomía en este sector que son las plantas ornamentales, porque creo que es una forma de abonar, de poner nuestro granito de arena para que este cambio climático pues sea un poquito más, más noble, ¿verdad? Y que la gente pueda tener en sus espacios pues aquello que deseamos tener, estar en este vergel, en esta vegetación que no siempre es posible para todos. Y bueno, pues nosotros pues estamos aportando y queremos seguirlo haciendo y pues invito a toda la gente a que lo hagamos, que cada quien desde nuestras trincheras pues abonemos ese granito de arena para que nuestro planeta siga lo más verde posible el mayor tiempo posible.